El día de hoy quiero compartir con ustedes una parte de la Biblia, el cual vamos a encontrar en Colosenses, en el capítulo 1. Así que acompáñame al libro o la carta de Colosenses. Esta se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces puedes ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer del verso 15 al verso 19. ¿Vale? ¿Cuántos ya lo tienen? Listo, vamos a leerlo. Yo voy a estar leyendo la nueva versión, la nueva Biblia, las Américas. Entonces, por si lo ves ahí diferente a tu Biblia, si no, aquí atrás lo vas a tener, ¿vale? Dice Colosenses 1, 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Amén. Bueno, hermano, el día de hoy quiero que veamos un poco, que vayamos estudiando un poco este pasaje. Lo que vamos a hacer es una dinámica que se le llama predicación expositiva. ¿Esto qué significa? Que vamos a ir verso a verso descubriendo lo que Pablo quiso decir en este párrafo de la carta de Colosenses. Pero para que podamos tener un poquito de contexto de por qué Pablo estaba diciéndole esto a los colosenses, les voy a dar unos datos generales de lo que es la carta a los colosenses. Primeramente, el autor de esta carta es Pablo. El versículo 1 del capítulo 1 nos dice: yo, Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, a mis hermanos que están en Colosenses, ¿no? Entonces, la misma carta nos dice quién la escribió. Fue Pablo, el apóstol Pablo. Y más o menos la fecha en la que se escribe esta carta data entre el año 53 y 55 después de Cristo. ¿A quién va dirigida? Pues bueno, va dirigida a la iglesia que estaba en Colosa, que eran los colosenses, y la cual fue fundada por Epafras, quien después, unos años después, vemos en el libro de Hechos, fue uno de los compañeros de prisión de Pablo. Por eso es que Pablo conoce a la iglesia en Colosas. De hecho, un dato curioso es que Pablo nunca fue a la iglesia de Colosas. Entonces, todo lo que Pablo sabía acerca de esta iglesia era gracias a Epafras, que le comentaba. Y de hecho, si tú te pones a leer los primeros versículos de la carta, Pablo dice mucho de yo he escuchado de ustedes y cuánto Dios los ama y toda la obra que Dios ha hecho. Pablo habla como si los conociera, pero la realidad es que nunca tuvo el placer de conocerlos. Y bueno, la razón por la cual Pablo manda esta carta a los colosenses es porque en esos tiempos, y bueno, hasta el día de hoy, ahorita vamos a ir viendo, habían algunas enseñanzas que atentaban contra la salud, contra el evangelio, contra el mensaje de Cristo. Y esto, sobre todo, estas enseñanzas que se estaban predicando en ese momento, distorsionaba la identidad de Cristo y sobre todo distorsionaba la imagen de Cristo como Dios. Entonces, más o menos vamos a ir viendo por qué Pablo empieza a utilizar algunos términos, algunas palabras para referirse a Cristo como Dios, como Hijo de Dios, como el primogénito, etcétera. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero ten en mente por qué lo hace Pablo. Y precisamente el mensaje central de esta carta es que Cristo es supremo sobre todas las cosas, suficiente para la salvación y el fundamento único de la fe cristiana. Amén.
Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir leyendo verso a verso conforme vayamos viendo este pequeño tema que estamos escuchando el día de hoy. Así que antes de esto quiero decirte y quiero recordarte, toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia habla acerca de Cristo. Es decir, desde el Antiguo Testamento vimos cómo Dios, por medio de los profetas, empezó a anunciar la venida del Mesías. Cada uno de ellos empezó a decir que venía el Salvador. Después vemos cómo en los evangelios se cumplen estas promesas, se cumplen estas profecías. Vemos cómo Dios se hace hombre y habita entre nosotros. Después vemos en la carta de Hechos cómo el mensaje de salvación, es decir, que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, después murió y resucitó al tercer día. Este mensaje se empezó a expandir por todo el mundo o por todas las regiones. Después vemos en las epístolas de los apóstoles cómo explican un poco sobre la teología de la persona y obra de Cristo, es decir, de todo lo que Jesús enseñó. También nos enseñan las epístolas sobre la relación con la iglesia, cómo debemos comportarnos unos con otros. Y finalmente vemos en el libro de Apocalipsis cómo Cristo es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La cual tú y yo el día de hoy estamos esperando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora Lucas, precisamente en el Evangelio de Lucas 24-27, Jesús mismo les enseña a sus discípulos, nos dice aquí Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba que en todas las escrituras lo que de él se hablaba. Entonces vemos cómo toda la Biblia está enfocada en la persona de Cristo, en el mensaje de la promesa de un Salvador, de un Mesías. Sin embargo, lo que vamos a leer en Colosenses 1 del 15 al 19 es un resumen poderoso que nos muestra la persona de Cristo como el preeminente en todo y sobre todo. Así que ahora sí, teniendo todo este contexto, vamos a entrar de lleno a Colosenses 1:15. Nos dice ahí Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué no lo leemos juntos? Una vez más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí una palabra que es imagen. Esa palabra en griego significa eikon, la cual significa una representación exacta. De hecho, antes, en la antigüedad, cuando veían una estatua o algo hecho de manera gigante, no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre el David, el pensador, no sé, uno de ellos, vemos la estatua gigante. En la antigüedad lo que hacían era, y le llamaban eikon, a una estatua pequeña, la cual se hacía tal cual era la imagen gigante, para que la gente pudiera ver los detalles que tal vez habían en la cabeza, que tal vez habían en la espalda, que no podían ver con claridad. Entonces, en la antigüedad se usaba esta palabra para referirse a una imagen exacta de lo que era esta estatua, ¿no? Era un reflejo exacto, no parcial. Tenía que ser exacto para que la gente pudiera contemplar lo que estaba en grande. Y vemos cómo Jesús es la imagen, el eikon, la representación exacta de Dios, la representación perfecta de Dios. Algunos colosas o algunas personas que habitaban en los colosenses enseñaban que Jesús solo era una emanación de Dios, es decir, algo que había brotado de Dios bueno, ¿no? Y que era un ser creado. Pero precisamente Pablo corrige esta idea, corrige esta herejía diciendo, no, Él es el eikon, Él es Dios mismo. Y sobre todo ocupa aquí la imagen
la palabra imagen del Dios invisible. Vemos esta misma palabra, eikon, imagen, en Génesis 1:26, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La diferencia en esto, mi hermano, es que el hombre, una vez después de la caída, adopta la imagen o se pervierte su imagen por el pecado, por lo cual ya no somos esa imagen perfecta de Dios. Sin embargo, Jesús viene a este mundo, vive una vida santa, sin pecado, sin mancha, y es por esa razón que Jesús es la imagen del Dios invisible. De hecho, nos dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. También Juan 14 dice, cuando Jesús le dice a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que vemos que Jesús es la imagen de Dios. Amén. Él es Dios, Dios mismo que habitó entre nosotros. De hecho, hay una comparación paralela entre Colosenses 1 con lo que dice Juan 1. ¿Se recuerdan qué decía Juan 1? En el principio era el verbo, y el verbo ya existía, dice Juan. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ven? Entonces, siguiendo, después de este versículo nos dice Pablo: el primogénito de toda la creación. Entonces, de entrada vemos que Pablo está refutando que Jesús es la imagen de Dios. No es algo que salió de Dios, sino que es Dios mismo habitando entre nosotros. Y el segundo punto es que Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, tenemos que tener cuidado en esto, porque se puede malinterpretar a que el primogénito es lo primero creado. Sin embargo, lo que la Biblia hace en este pasaje, o bueno, a lo largo de toda la Biblia, cuando habla sobre primogenitura, se refiere a una posición de supremacía. Y este ejemplo lo vemos en la vida de Esaú y de Jacob. A pesar de que Esaú fue el primero en nacer, quien obtuvo la primogenitura fue Jacob. Así que él heredó la promesa, heredó la profecía que se había dado para que de él naciera el Salvador. Así que esto era importante para que los colosenses también entendieran que Jesús, no había sido un ser creado, sino que Él era el primero sobre la creación. De hecho, esto es importante que lo entendamos, mi hermano, porque tanto los arrianos, que era una secta que data desde el siglo II, hasta nuestros días, como es hoy los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús sea Dios. Ellos creen que Jesús es un ser creado de Dios y que no tiene la divinidad de Dios. Entonces, Pablo argumenta que Cristo no es un ser creado. Jesús, es el primogénito, y significa que Jesús no fue creado, sino que es el preeminente y supremo en todo. Amén. Espero no estarlos revolviendo. Voy a tratar de aplicar todo esto que estamos en algo muy sencillo para seguir avanzando. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esto? Jesús el primogénito de la creación y Jesús la imagen del Dios invisible. Ahora, si Cristo es la imagen perfecta de Dios y ocupa la supremacía en todo, debemos rendirle nuestra vida, porque fuera de Él no encontramos nuestra plenitud ni dirección verdadera. Amén. Vamos a ver tres verdades, estas tres verdades que Pablo ve en esta parte, en este párrafo. La segunda verdad es: Cristo es el creador y sustentador de todo. Y lo vemos en Colosenses 1, del 16 al 17. Nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, la segunda verdad que Pablo expresa aquí es que Cristo es el creador y Cristo sustenta todo. Todo lo que existe, es decir, los átomos, las galaxias, los planetas, las estrellas, todo emana de Cristo y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que, como lo cantábamos de hecho hace un momento, nosotros nos unimos a los ángeles para adorar a Dios creador. Hebreos capítulo 1 del 7 al 8 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Pablo? Cristo, aparte de ser el creador, Él es quien sustenta todas las cosas. Dios creó al mundo y no es que lo haya dejado a su suerte, sino que la Biblia dice que Él lo mantiene en la palma de sus manos. El problema es que cuando estaban los Colosas en ese tiempo, había otro tipo de herejía que decía que más bien que ellos adoptaron y empezaron a adorar a los ángeles, ¿no? Cosa que hoy también vemos en nuestra actualidad. Vemos cómo hay gente que pone su fe en los ángeles, vemos cómo hay gente que pone su fe en algunos santos, en los apóstoles mismos, ¿no? Que ahora le llaman santos y los adoptan como una deidad, como un intercesor entre Dios y nosotros. Sin embargo, vemos en la palabra que todo lo que ha sido creado, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, todo proviene de Dios. Apocalipsis 5:11, ustedes recuerdan lo que dice ahí. Dice Juan en Apocalipsis: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Esto significa que Jesús no es un ángel, como enseñaban en ese tiempo a los colosenses, y les pervertían esta imagen de Jesús. Les decían: sí, bueno, Jesús sí es buena onda, pero también el arcángel Miguel y el arcángel no sé qué también pueden ayudarnos. Jesús es el creador de toda la creación, y toda la creación, lo vemos en Apocalipsis, se rinde a sus pies. Así que el día de hoy, mi hermano, tú y yo debemos de tener cuidado también con esta filosofía que está vagando en nuestros tiempos. Parecería que esta carta que fue escrita a los colosenses también ha sido escrita para ti y para mí el día de hoy. Lo decía hace un momento Cari, tal vez tú y yo no tengamos imágenes de yeso, imágenes de piedra, a quien nos rendimos y rendimos culto. Pero ¿qué tal tenemos el rencor en nuestro corazón? ¿Qué tal hay en nuestro corazón esa avaricia por lo que otros tienen? O lo vemos todavía más fácil: ¿cuántas horas pasamos en nuestro celular? ¿No? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de la palabra? Todo esto nos aleja de nuestro diseño principal, que es adorar a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo que ha sido creado para glorificar a Dios. De hecho, Romanos nos dice que toda la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Nada en este mundo, mi hermano, puede llenar el corazón humano. Solo Cristo lo puede hacer. Si algo más está gobernando nuestras vidas, si algo más tú y yo le estamos dedicando más tiempo, más valor, más dedicación, entonces eso que estamos teniendo es un ídolo en nuestros corazones. Amén. Y bueno, seguimos avanzando sobre este mismo texto.
Nos dice Colosenses 1, del 18 al 19. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios 1:10 nos dice, o leemos el plan de Dios al cumplir los tiempos. Dice: en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y aquí el verbo que utilizan para reunir significa poner bajo una cabeza o reunir nuevamente bajo un liderazgo. Entonces vemos cómo Dios hace a Jesús la cabeza, la preeminencia, no solamente sobre la creación, sino también sobre la iglesia. No es solamente un tema universal, un tema de un Dios creador, sino que es un tema en el cual Dios pone a Jesús por encima de la iglesia. Dice aquí, Colosenses enfatiza sobre la preeminencia eterna y universal de Cristo, y luego su preeminencia sobre la iglesia. Jesús es el que manda, el que tiene toda autoridad, el que tiene la última palabra en la iglesia. Es de Él que la iglesia depende y se sostiene. Vemos este paralelismo, cómo el universo depende de Dios, cómo el universo, la creación, se sostiene de Dios. Y después vemos aquí cómo la iglesia depende de Dios y se sostiene de Dios. Jesús es quien protege y dirige a su iglesia, porque es la cabeza. Una cabeza sin cuerpo está muerta, y una iglesia sin Cristo está muerta. Además de que nos dice de que Jesús es el principio, la palabra a la que se refiere en la original es fuente, es decir, la fuente de donde proviene. Si Cristo no hubiera venido a establecer su reino en este lugar, la iglesia tampoco habría nacido. De hecho, nos dice la palabra que sobre este fundamento, es decir, sobre la roca que es Cristo, Él iba a fundar a su iglesia. Así que sin ese fundamento, sin esa roca, sin esa piedra angular, ni tú ni yo, mi hermano, podemos subsistir. La aplicación en esta parte y la aplicación que mismo Pablo estaba tratando de dar hacia los Colosas era: si no está Cristo en medio, en el trono de lo que ustedes enseñan, ustedes no van a poder subsistir en este mundo. Y el día de hoy es lo mismo que vemos, mi hermano. Si el día de hoy estamos aquí, cada uno de nosotros hemos dedicado tiempo para venir a escuchar su palabra. Hemos dedicado tiempo para leer su palabra, para adorar en comunidad. Sin embargo, si tenemos a Cristo fuera de todo lo que hacemos, cada uno de nosotros vamos a perecer lentamente. Y esto también aplica sobre la cabeza de nuestras familias. Dice la palabra que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El hombre está bajo las órdenes de Dios y las mujeres y los hijos estamos bajo la cobertura del varón, del esposo de familia. Así que, mi hermano, Pablo estaba exhortando a los colosenses que tenían que vivir bajo la doctrina de la iglesia que se predicaba en la iglesia de Colosas, para que nada de ellos los fascinara, los hechizara, los engañara, y que todo lo que hicieran tuviera Cristo la preeminencia en todo. Amén. En esta misma parte nos dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Es decir, que Cristo no solo es Señor sobre esta vida, sino que también es Señor sobre los que ya murieron. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer lo que dice Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor
así de los muertos como de los que viven. Aquellos que han muerto en Cristo, que han reconocido a Cristo como Señor, como Salvador, como Dios soberano y supremo sobre toda la creación, dice Jesús, en mí tendrán vida eterna. Amén. Así que el primogénito de entre los muertos, lo que está dando a entender Pablo no es que sea una vez más el primogénito, el primero, sino que Él es la preeminencia, la autoridad sobre la muerte. Es decir, que Jesús tiene la preeminencia sobre la muerte. Mi hermano, tú y yo, hoy en día, podemos descansar en la esperanza de la vida eterna que Jesús nos ofrece. En esos tiempos y en nuestros tiempos vemos cómo hay deidades que se dedican a la muerte, ¿no? No lo vemos tan lejos. Aquí váyanse a Martín Carrera, hay un altar de la muerte. La gente tiene tanto temor o tanta ignorancia en cuanto a la muerte que dedican estas ofrendas, dedican su vida, dedican sacrificios por temor, porque quieren un favor, porque es lo que les enseñaron o porque es lo que creen que les va a dar la paz que necesitan. Pero vemos una vez más cómo Cristo tiene la preeminencia sobre la muerte. Dice la palabra que Jesús venció a la muerte triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. Y tú y yo, mi hermano, hoy tenemos la victoria de Cristo en nuestra fe. Nuestra fe puesta en aquel que venció a la muerte. Amén. Amén. Y vamos concluyendo un poco este texto. Me hubiera gustado ahondar un poco más, pero sé que tengo poco tiempo. Así que vamos a ir concluyendo. Pablo nos lleva a una sola verdad. Cristo es supremo. Supremo sobre la creación, supremo sobre todo poder, supremo sobre la iglesia y supremo sobre la muerte. Así que por más que intentemos llenar nuestras vidas con los placeres o los logros de este mundo, nunca alcanzaremos la verdadera plenitud fuera de nuestro Creador. Y si no lo creemos, tan solo podemos ver la vida del rey Salomón, ¿no? Todos conocemos la vida del rey Salomón. Él lo tuvo todo. Tenía sabiduría, tenía riquezas, tenía mujeres, tenía palacios, tenía toda la fortuna. Era envidiado aún por los mismos reyes contemporáneos. Tenía todo en sus manos. Sin embargo, los placeres carnales que le ofrecían, incluso esta misma vanagloria que pudo haber nacido de él, al ser reconocido como el más sabio de todos los reyes, el más rico de todos los reyes, no le dio la plenitud que solamente Cristo nos puede dar. Nada en este mundo, mi hermano, puede colmar el vacío humano, porque fuimos hechos para Él. Si la creación fue hecha para Dios, ¿cuánto más tú y yo hemos sido creados para nuestro Dios? Y aunque no nos guste ocupar esta palabra, pero hemos sido programados de cierta manera, o más bien diseñados para que Dios tenga la preeminencia en nuestro corazón y que nada de lo que este mundo nos ofrezca nos satisfaga. Así tengamos las riquezas, así tengamos las mujeres, los placeres, así tengamos todo lo que un día nuestro corazón anhela, nada de eso va a llenar el corazón humano, porque hemos sido diseñados por Él, para Él, nos sustentamos de Él, subsistimos de Él y debemos regresar a Él en vida eterna. Amén. Imagina cómo una persona en el mundo está tratando de llenar su corazón con éxito, con dinero, con relaciones. Sin embargo, caminar fuera de Cristo
nos lleva a una muerte eterna. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, nos dice en uno de sus textos: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse a ti. C.S. Lewis, uno de los autores también más famosos de cuentos como las Crónicas de Narnia, nos dice: si encuentro en mí deseos que nada en este mundo pueda satisfacer, la única explicación lógica que encuentro es que fui creado para otro mundo. Colosenses 1:19 remata Pablo diciendo: porque al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud. Esa es la respuesta que hoy tu corazón y el mío está buscando. La respuesta a la angustia que hoy nos atiñe porque no nos alcanza para pagar la renta. La respuesta a nuestra pregunta de por qué Dios no me ama a mi esposo. Señor, ¿por qué no soy suficiente para esto? ¿Por qué no soy suficiente para esto? La respuesta es: Cristo es nuestra plenitud verdadera. Más adelante Colosenses dice: la plenitud de aquel que lo llena todo en todas las cosas. Así que hoy, mi hermano, la pregunta es: ¿Cristo tiene el lugar supremo en tu vida, en nuestra vida? ¿O solo es un consejero más? Hace un momento orábamos y le decíamos: Señor, revélanos nuestro pecado. Señor, ayúdanos a permanecer en santidad. Señor, muéstranos ese acceso a tu corazón, a tu presencia. A veces nos consideramos como esa mujer que ella misma decía: yo sé que no soy digna de ti, yo sé que no lo soy, pero aún ella misma decía: aún los perros comen de las migajas. Ella lo entendió todo, entendió que Cristo lo era todo. Así que esta verdad, mi hermano, que hoy escuchamos, nos debería de mover a rendirle todo lo que somos a Cristo, porque solo en Él encontraremos reposo, dirección y propósito. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer una oración y decirle al Señor: Señor, tú reinas sobre todo, tú reinas sobre todas las cosas. La creación está sometida a tu poder. Todo lo creado, Señor, está sometido a la palma de tu mano. En ti subsisten todas las cosas. En ti todas las cosas se mueven. En ti todo tiene orden, valor, sentido. Es por eso, Señor, que mi vida quiero ponerla en tus manos también. Es por esa razón que hoy te decimos: Señor, en tus manos encomendamos nuestros caminos. En tus manos ponemos nuestras necesidades, porque tú lo llenas todo en todo, Jesús. Tú tienes la preeminencia por sobre todas las cosas, por sobre toda la angustia, por sobre toda la ansiedad, por sobre toda la mentira, por sobre todos los placeres que este mundo nos ha querido engañar y presentarnos, Señor, como lo mejor. Hoy rendimos lo que somos delante de ti para decirte: tú lo llenas todo, Jesús. En ti se encuentra mi plenitud. En ti se encuentra lo que mi alma busca.
Y hoy rindo mi voluntad a ti, Jesús. Llena todo en todo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.